Desde el Centro Articulador de Medios, tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Guillermo Mercado, periodista e investigador con más de 20 años de trayectoria en medios, además de ser productor asociado e investigador de Hermanos por Accidente, la serie original de Netflix con más vistas y reproducciones de Latinoamérica. Los que estábamos en el conversatorio escuchamos la historia porque te llamas Juan Guillermo. Siento que es bastante importante que la cuentes resumida. Bueno, gracias. Yo dije que iba a estar buena y fue buena. La gente le llamó la atención. No, mira, hace 40 años o en los 80 hubo un presentador de noticias, yo lo llamo el primer anchor masivo que tuvo Colombia, que se llama Juan Guillermo Ríos. Gabo decía, y lo tengo escrito en un libro que me dedicó él a mí, que yo era el periodista mejor informado que había en Colombia. Juan Guillermo Ríos era el amor platónico de mi mamá, Georgina Salas, que vivía aquí en Bogotá para ese entonces. Cuando ella estaba embarazada de mí, veía el noticiero de las 7 donde veía a Juan Guillermo pues estelar y ella estaba enamorada de él. Paz, amor y... Nos vemos el domingo en el kilómetro del juguete con buen genio. Y soñaba con tener un hijo periodista y pues estaba embarazada y ella cuenta que realmente siempre quiso que su hijo, que estaba gestando en ese momento, fuese periodista y que se llamara Juan Guillermo. El poder del programa Testigo Directo y del medio especializado en criptomonedas Soy Hodler está el radicado de esta denuncia, donde se relatan los hechos que hemos revelado en exclusiva en este reportaje. Entonces, lo decretó, sí, ella sentenció mi futuro, porque pues me bautizó Juan Guillermo y pues la verdad yo desde que tengo uso de razón quise ser periodista, siempre, y vivo y respiro por el periodismo, por las historias y bueno, mi mamá sí decretó, como tú dices, Laura, en mi futuro. La producción de Hermanos por Accidente. Cuéntanos cómo fue crear ese documental y por qué crees tú desde la perspectiva de producción que ha sido tan exitoso. Es un documental que está bien contado, ¿no? Que cuenta bien la historia, una historia difícil de contar, que es el intercambio de dos parejas de gemelos, dos parejas, imagínense eso. Si había una persona intercambiada, había sido yo. Yo me sentí engañado. Al otro lado había una persona idéntica a mí, pero no sabía cómo me iba a hablar. Nosotras no debimos habernos puesto en eso. Yo no quiero conocerlos. Yo creo que hubo mucha autenticidad en los personajes, las personas que contamos, la historia lo hicimos como con mucho amor por ella misma, como por mucho respeto por el caso de ellos, las compañeras de trabajo de Jorge, de uno de ellos que hablan, Janet y Laura, que estuvieron ahí, los científicos, lo que hice yo como periodista. Yo creo que tuvo un gran valor la dirección, la investigación que se hizo, el guión, fue un trabajo de mucho tiempo. De investigación, digamos que de investigación, de seguir esa historia. Yo, por ejemplo, que la vengo siguiendo desde hace 10 años, que la cubrí en 2014. Se entera de que hay una persona muy parecida a su hermano y que esa persona tiene un hermano muy parecido a usted. Yo creo que eso fue hace más de un mes. Yo estaba hablando por teléfono y Jorge llegó y me dijo, cuelgue el teléfono. Y yo, ¿por qué? Me dijo, cuelgue. Me empezó a molestar, me dijo, ¿usted cree en las novelas? Por supuesto, de producción audiovisual que es cinematográfica, ¿no? Que es entender cómo un lenguaje, la cinematografía puede apoyar ahí. Yo no sé si ustedes pueden ver detalles del documental o cuando lo vean, que siempre se están jugando con los espejos, que es tener como una doble personalidad, como tener un doble que siempre se ve en el espejo, la lluvia, como gotea. Digamos, hay mucho del lenguaje que enriquece mucho la historia. El guión fue maravilloso, la producción también tiene altos estándares. Creo que las personas que la guiaron también en Netflix son personas muy competentes de años de ese lenguaje del documental, y eso hizo que la historia per se era emocionante, cautivadora, y estando en plataformas pues logró, en esa plataforma como Netflix que es tan potente, ¿no? Logró que alcanzara pues esos niveles que no se habían visto por lo menos en Colombia con un documental. Finalmente, uno de los socios de esa primera productora ubicó a Elba McAllister, que fue una de las productoras ejecutivas del documental, vio la historia y dijo, esta historia va a estar en Netflix por una razón,
Es el único caso de intercambio de dos parejas de gemelos que se ha dado en el mundo. Así fue, ella la llevó a Netflix, nos presentó con Netflix y ellos dijeron algo que a mí me sorprendió. Nosotros hemos querido hacer esta historia durante años, pero no sabíamos bien cómo estaban, quién la tenía, dónde estaban ellos. Y tú siempre te terminas haciendo, la película te lleva a hacerte una gran pregunta, que es: ¿qué hubiese hecho yo si me pasa eso? Claro. Y cómo reaccionaría. Tienes 4 reacciones en 4 seres humanos. Reaccionaría como Jorge, reaccionaría como Carlos, reaccionaría como William, o reaccionaría como Wilber. ¿Entendés? No, yo sería Carlos, no, yo sería el Jorge de la historia, yo sería el tal. Y eso hace que cuando hay tantas emociones en las que la audiencia se siente reconocida y se hace preguntas, pues eso asegura el éxito de una historia. Si eso pasa, está garantizado el éxito. El tema de Valentina Tres Palacios y la ética del profesional. ¿Cómo crees tú que has logrado mantener tu ética con una trayectoria tan extensa? Qué buena pregunta, Laura. Pues yo lo he embarrado, como todos los periodistas, y siempre hago mea culpas, porque seguramente en algún tipo de ejercicio he fallado, y sé que he fallado por múltiples razones, pero uno siempre busca contar las historias desde las víctimas, no revictimizar, tener respeto, dimensionar bien los casos, encontrar no las razones que sean sesgadas. Yo creo que cuando uno, el sesgo es acomodar una historia a su propia ideología o intereses. Uno no puede tener sesgo. La historia tiene que ser lo que es decir, si yo pienso que Valentina era una prepago, sé que le estoy haciendo daño a ella y que no era así. Tendría que demostrar que fue una prepago. Este 25 de enero se reiniciará el juicio contra John Paulus por el caso de Valentina Tres Palacios. El norteamericano será testigo en medio del proceso. Y la gran pregunta es: ¿qué dirá? Porque, según ha indicado la defensa, él no es culpable de... La familia teme precisamente que en esa intervención termine revictimizando a Valentina. O sea, no solamente yo es pensar que una mujer que es voluptuosa y trabaja de noche se merece la muerte. Digo, algo mal está pasando ahí. Claro. Entonces tengo que hacer la reflexión de que algo mal está pasando allí. Y si algo malo está pasando en la sociedad, nosotros no nos podemos permitir una sociedad machista. No porque yo no sea machista o haya sido criado con el machismo en algún momento, sino porque tengo que reconocerlo, y como reconocerlo como periodista y comunicador, para que ese fenómeno no se siga multiplicando. Y el libro, de alguna u otra forma, y los proyectos audiovisuales que continúen deben colaborar a que la gente se debata en ese principio. No, yo justifico la muerte de una mujer, justifico un feminicidio. Tengo en mis manos ya, por fin, Valentina Muerte y Vida, este proyecto de mercado de contenidos, esta historia nuestra que hicimos para Testigo Directo Editorial, nuestros cómplices en este proyecto. Un libro que de verdad nos deja muy orgullosos de cómo hicimos una gestión desde mercado de contenidos para que Maureen Maya, una escritora de larga trayectoria, y Laura Hincapié, una historia de ella, de su reportería, de su acercamiento con estos casos, con estas banderas del feminicidio, pudieran retratar aquí un caso que conmovió a Colombia, pero un caso que tiene un tratamiento diferente. Porque algo malo tiene que estar pasando para que haya tal nivel de cifras, tal nivel de violencia de género. Algo estructural, además, de fondo, tiene que estar pasando. Y eso es un poco lo que sentimos que contribuimos y seguiremos contribuyendo con esa historia, ¿no? Que no sea solo esa historia, sino que esa historia tenga más repercusión. Persigan y persistan ante todo por sus sueños. Si ese es el sueño y eso es lo que verdaderamente los motiva y lo lleva en el corazón, hay que trabajar por eso, hay que ser muy disciplinado, hay que tener una metodología, hay que estudiar mucho y en los momentos más difíciles entusiasmarse y seguir adelante, porque va a haber muchos. Pero es posible, ¿no? Yo estuve en una conferencia hace 23 años como ustedes, vi a gente cuando empecé a estudiar aquí en Bogotá, pero soñé y pensé que podía ser posible y trabajé para ello y me formé y me eduqué. O sea, no solo es entusiasmo, sino que me eduqué para que eso pasara. Y bueno, hoy tengo la dicha y nosotros, digamos, como empresa y los mismos hermanos y todos pues tenemos la dicha de estar ahí, ¿no?